En lo alto de una colina, rodeado por bosques frondosos y un río que corría silencioso por el valle, se erguía un orfanato antiguo. La gran estructura, construida hacía más de un siglo, había sido originalmente una mansión de la nobleza, pero con el tiempo, sus paredes se volvieron frías y solitarias, albergando niños sin hogar, hijos de la guerra o simplemente los olvidados. Nadie sabía bien qué había ocurrido allí, solo que, de repente, todas las puertas habían sido selladas y nadie, ni niños ni trabajadores, volvió a salir. Pasaron los años y el lugar se convirtió en una ruina, un recuerdo incómodo que el pueblo intentaba olvidar. Una década después de que el orfanato cerrara, un grupo de 6 niños fue trasladado al lugar. Los registros no eran claros sobre por qué se decidió reabrirlo o quién había financiado la renovación, pero las autoridades dijeron que no había de qué preocuparse. Las monjas a cargo del orfanato ahora vivían en los cuartos de los cuidadores y se aseguraban de que los niños estuvieran atendidos, al menos en lo que se podía ver desde el exterior. Entre los niños estaba Lucía, una niña de 10 años con una melena oscura y ojos grandes y curiosos. Desde el primer día, algo en el orfanato la inquietaba profundamente. A diferencia de los otros niños, que parecían no percibir más allá del frío en los pasillos o la comida insípida que les servían, Lucía sentía que las paredes del edificio guardaban un oscuro secreto. Cada vez que recorría los largos pasillos, tenía la extraña sensación de que la observaban, como si ojos invisibles se deslizaran tras ella. Una noche, cuando todos los niños dormían, Lucía escuchó unos suaves golpes, un tamborileo irregular que parecía provenir desde el suelo. Siguiendo el sonido, sus pasos la llevaron hasta la despensa de la cocina. Allí, entre las viejas latas oxidadas y los sacos de arroz, descubrió una puerta oculta. Era pequeña, apenas visible bajo los estantes, pero algo en ella la llamaba, como si un secreto largamente enterrado aguardara tras esa puerta. Lucía intentó abrirla, pero estaba cerrada con una enorme cadena oxidada. Decidió no decir nada por el momento, pero desde esa noche, los ruidos en la oscuridad fueron en aumento. Los otros niños comenzaron a hablar en susurros de sombras que veían en las esquinas de las habitaciones, de risas que se oían al caer la noche, aunque nadie sabía de dónde provenían. Un día, mientras Lucía estaba en el comedor, una de las monjas, la hermana Clara, la miró fijamente. Lucía había notado que la hermana Clara nunca sonreía y siempre mantenía una expresión severa, pero en esa ocasión, sus ojos parecían vacíos, como si estuviera mirando algo más allá de la niña. Fue entonces cuando Clara le dijo en voz baja: «Deberías dejar esa puerta cerrada. Algunos secretos es mejor no desenterrarlos». Lucía, sorprendida, no supo qué responder. ¿Cómo sabía la hermana Clara sobre la puerta? ¿Qué había detrás de ella? A medida que pasaban los días, las dudas de Lucía crecían, pero también lo hacía su determinación. Sabía que tenía que averiguar qué escondía esa puerta, aunque fuera lo último que hiciera. Esa noche, decidida a desvelar el misterio, Lucía esperó a que todos se durmieran. Había robado una linterna del cuarto de limpieza y un viejo gancho que había encontrado entre los escombros en el jardín trasero. Con el corazón palpitante, volvió a la despensa y con mucho esfuerzo logró forzar la cadena. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que resonó en el silencio de la noche. Detrás de la puerta había una escalera estrecha y empinada que descendía a un sótano oscuro. El aire que salía de abajo era frío y húmedo, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. Lucía tragó saliva y encendió la linterna antes de bajar. A medida que descendía,
Notaba que las paredes se volvían más estrechas y la oscuridad más opresiva. Finalmente, llegó a una gran sala subterránea. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, y el ambiente olía a humedad y algo más, algo que Lucía no podía identificar, pero que le daba una sensación de repulsión. Al iluminar la habitación con la linterna, descubrió viejos muebles cubiertos de sábanas rotas, pero lo que más la impresionó fue un grupo de camas pequeñas, alineadas contra una de las paredes. Parecían camas de hospital, pero estaban vacías, o eso pensaba al principio. Cuando Lucía se acercó, vio que había marcas extrañas grabadas en los cabeceros de las camas, símbolos que no reconocía. Y sobre la última cama, algo más. Había un muñeco de trapo, sucio y desgastado, que tenía una expresión espeluznante cosida en su rostro. Parecía como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito, esperando. De repente, Lucía escuchó un ruido detrás de ella. Se giró rápidamente y la luz de la linterna iluminó una figura al otro lado de la sala. Era un niño, pálido y desaliñado, que la miraba fijamente. Tenía los ojos vacíos, sin vida, y su boca se movía lentamente, pero ningún sonido salía de ella. Lucía retrocedió aterrorizada, pero la puerta por la que había entrado estaba cerrada. El niño dio un paso hacia ella, y las paredes parecieron cerrarse aún más. Lucía sintió que el frío le recorría el cuerpo, como si la misma oscuridad estuviera viva, apretando su pecho. El niño se acercaba más, y Lucía supo en ese momento que el orfanato nunca la dejaría escapar. Lucía sintió el frío penetrante mientras la figura pálida se acercaba, su rostro inerte y vacío. El pánico la invadió. Su corazón martillaba tan fuerte que temía que las sombras pudieran oírlo. No había tiempo para pensar. Sin apartar los ojos del niño espectral, se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia la escalera. Pero al intentar abrir la puerta, el pestillo no se movió. Estaba cerrada, sellada desde fuera. Golpeó la puerta con ambas manos, esperando que alguna de las monjas o los otros niños la escucharan. Pero el eco de sus golpes se ahogaba en el sótano. Los pasos detrás de ella se hicieron más pesados, como si la sombra estuviera ganando peso con cada paso. «Déjame salir», gritó con la voz quebrada por el miedo. La linterna en su mano comenzó a parpadear, proyectando sombras irregulares en las paredes. Lucía se giró hacia la habitación, desesperada por encontrar una salida. El niño había desaparecido. El silencio ahora era absoluto, pero la sensación de que algo estaba allí, justo fuera del alcance de su vista, era innegable. Lucía retrocedió hasta la pared, con las manos temblorosas sosteniendo la linterna. Comenzó a iluminar la sala buscando cualquier rastro del niño, pero en su lugar, algo más llamó su atención. A lo lejos, en la esquina opuesta del sótano, un antiguo respiradero cubierto de óxido estaba ligeramente abierto. Era pequeño, pero quizás lo suficiente grande para que una niña como ella pudiera escapar. Sin pensarlo dos veces, Lucía corrió hacia el respiradero. Se arrodilló intentando arrancar la tapa oxidada con todas sus fuerzas. Sentía como el metal cedía, pero no lo suficientemente rápido. Un susurro gélido se deslizó desde las profundidades del sótano. La voz de un niño, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos. «No deberías estar aquí. Nunca te dejarán ir». El miedo casi la paralizó, pero la adrenalina la impulsó. Con un último esfuerzo, logró arrancar la tapa del respiradero y la lanzó a un lado. Sin perder un segundo, se metió en el estrecho túnel, arrastrándose de rodillas y codos, con la linterna apenas iluminando unos centímetros delante de ella. El respiradero era más estrecho de lo que parecía,
y el aire se volvía cada vez más denso y viciado. El sonido de algo arrastrándose detrás de ella llenaba el túnel más rápido de lo que debería ser posible. Mientras avanzaba, las paredes de metal parecían cerrarse, raspando su piel, pero no podía detenerse. Algo la seguía. Sentía su aliento frío en la nuca. Finalmente, vio una débil luz al final del túnel. La esperanza la invadió. Solo tenía que seguir un poco más y estaría fuera, lejos de ese lugar maldito. Pero cuando estaba a punto de alcanzar la salida, su pie quedó atrapado en algo. Miró hacia atrás aterrorizada, temiendo lo peor. No había nada visible, pero algo invisible, una fuerza oscura y malévola, la estaba jalando hacia atrás, hacia la oscuridad del túnel. Lucía gritó con todas sus fuerzas, luchando por liberarse, pateando frenéticamente mientras sentía cómo esa fuerza aumentaba su presión. La linterna cayó de sus manos, rodando por el túnel y apagándose, sumiendo todo en una oscuridad total. La sensación de pánico fue total, pero en ese instante de desesperación, sintió que algo más la empujaba hacia adelante, una fuerza contraria a la que la arrastraba hacia la oscuridad. Lucía se aferró a esa pequeña esperanza y con un último esfuerzo logró zafarse y salir disparada por el respiradero. Cayó al suelo, jadeando, con las rodillas y los codos ensangrentados. Se encontraba en el patio trasero del orfanato, donde la niebla cubría el suelo en una capa espesa. Se levantó como pudo y, sin mirar atrás, corrió hacia el bosque, lejos de aquel lugar, sin detenerse hasta que sus piernas no pudieron más. Pero mientras corría, aún podía sentir la presencia del orfanato observándola y los ecos de aquella voz infantil resonando en su mente. Nunca te dejarán ir. Lucía había escapado físicamente del orfanato, pero sabía que la oscuridad de ese lugar había dejado una marca en ella. Algo la perseguiría siempre, algo de lo que jamás podría huir del todo. Lucía corrió hasta que sus piernas cedieron por el agotamiento. Cuando finalmente se detuvo, había llegado al borde del bosque, con la niebla aún envolviendo el suelo como un velo blanco y silencioso. La oscuridad de la noche hacía que cada sombra se alargara, y aunque había dejado el orfanato atrás, no podía sacudirse la sensación de que algo aún la seguía. Se sentó en un tronco caído, jadeante y con la mente revuelta. Todo su cuerpo temblaba, ya no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo que se aferraba a su piel como un sudor frío. Intentó calmar su respiración y cerrar los ojos, diciéndose a sí misma que lo que había visto allá abajo, en ese sótano maldito, no podía ser real. Era solo su imaginación. Estaba cansada. El orfanato, con su oscuridad y abandono, jugaba con la mente de cualquiera. Cuando por fin pudo levantarse, caminó de vuelta al pueblo, evitando mirar hacia atrás en ningún momento. El aire fresco del amanecer empezaba a asomarse, y con cada paso que la alejaba de la colina, sentía una pequeña calma intentar instalarse en su pecho. Sin embargo, había algo en el ambiente, una pesadez que no podía sacudirse, como si el orfanato hubiera dejado una huella en ella, un eco que se resistía a desvanecerse. Cuando llegó al pueblo, Lucía decidió no contarle a nadie lo que había sucedido. Sabía que nadie le creería. Después de todo, ¿quién iba a creer en historias de fantasmas y niños espectrales en los tiempos modernos? Así que guardó el secreto en lo más profundo de su corazón, con la esperanza de que el tiempo lo enterrara como había enterrado tantos otros recuerdos dolorosos.